A reading from the Acts of the Apostles. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Some who had come down En from aquellos Judea días, were unos que instructing the bajaban de brothers, Judea se pusieron a unless you are enseñar a los hermanos circumcised according que to the si no Mosaic se practice, you should not be circuncidaban como saved. manda la tradición de Because Moisés, there no arose podían a little salvarse. dissension and debate Esto by Paul and provocó un Barnabas with them. altercado y una It was violenta decided that discusión con Paul, Pablo y Barnabas, Bernabé, and y some se of the decidió others que should Pablo, go up to Bernabé y alguno Jerusalem más to the subieran a apostles Jerusalén and a presbytery consultar a on los this question. apóstoles y presbíteros sobre la They were sent on their controversia. journey by the La church iglesia los and proveyó passed para el through viaje. Phoenicia and Samaria, Atravesaron Fenicia y telling of the Samaria, conversion of the contando a los Gentiles, hermanos and cómo brought se great joy convertían to los all the brethren. gentiles y When they alegrándolos con la arrived in noticia. Jerusalem, Al they were llegar a welcomed by the Jerusalén, la church, iglesia, los as well as by the apóstoles y los apostles and the presbíteros presbyters. los recibieron They muy bien. reported what God had Ellos done with them. contaron lo que había But hecho con some la from the ayuda de party of the Dios. Pharisees, Pero algunos de who la had become secta de los believers, fariseos stood que up habían and said, abrazado la fe "It is necessary to intervinieron circumcise them and diciendo, direct them to hay que observe the Mosaic law." circuncidarlos y exigirles que The guarden la ley apostles de and the Moisés. presbyters met Los together to apóstoles y see los about this matter. presbíteros se reunieron a examinar el asunto. Verbum Domini. Let us go rejoicing. Vamos alegres a la casa del Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. I rejoiced because Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. Vamos alegres a la casa del Señor. Jerusalem built as a city, Allá suben las tribus del to where Señor, the tribes go up. según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. For Israel, to give En thanks ella to the name of the están Lord. los tribunales They de are set up justicia judgment seats, en seats for the el house of palacio de David. Vamos alegres a la casa del Señor. Permanezcan en mí y yo en ustedes, dice el Señor. El que permanece en mí da fruto abundante. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannam. Jesus said to his disciples, En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento mío que no da fruto lo arranca, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por las palabras que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no pueden hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran fuera como el sarmiento y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego y arden.
If you remain in me, Si permanecen en my mí words remain y in mis you, palabras permanecen en ustedes, for whatever, pedirán lo que desean and it will y be se done for you. realizará. By this is my Con Father esto glorified, recibe gloria a that mi you bear much Padre, fruit, con que den fruto abundante, así serán discípulos míos. verbum de homini. It was in the year Fue en el año 3 303 in North Africa de la era cristiana that en the el norte del Roman África emperor, que el North emperador Africa was part romano, of the Roman Empire, que en ese momento el norte del Roman África Empire pertenecía al Imperio Emperor Romano, el Diocletian emperador romano Diocleciano initiated a brutal inició persecution of una Christians persecución throughout the brutal de los empire, cristianos issuing dentro a del series of imperio, edicts of increasing severity. utilizando edictos de mayor severidad And cada he vez ordered, quote, para perseguirlos y ordenó "Churches be torn down que to las their iglesias se foundation, derrumbaran the hasta scriptures of Christians más be confiscated and mínimo y que las propiedades that the cristianas se Christians confiscaran y occupying se quemaran y que positions of honor and los que prestige be removed from ocuparan office posiciones de and cargos treated as importantes pariahs." fueran quitados y que se les End of tratara quote. como parias. Final de la cita. Christian worship was made La adoración cristiana fue hecha ilegal Christians would be y tortured los until cristianos they serían submitted and torturados offered hasta someterse sacrifices to the y ofrecieran pagan gods. sacrificios a los dioses paganos. This persecution first fell upon the clergy, Esto cayó soon primero sobre el upon the clero laity as well. In y some después sobre cases, los the laicos. inhabitants of También entire algunos villages were put to habitantes death. de aldeas completas fueron muertos cuando Christianity. se negaron a renunciar al There was a cristianismo. Christian Hubo in the un village of cristiano Abitin, en la aldea de His name Abitín was que se Emeritus. llamaba Améritus. and he was in a village that Él was estaba en una located aldea in que está Tunisia, en lo que in hoy North día Africa. sería Túnez, en el norte del and he África. and other Christian friends Él y otros cristianos, were amigos, disobeying the law. estaban desobedeciendo a la ley y seguían reuniéndose en la casa de Octavia, Octavio Feliz, para celebrar la misa del domingo. El sacerdote Saturnios era el que presidía y Emeritus servía de lector. De los expedientes sabemos que una virgen consagrada, Victoria, formaba parte de este grupo, como el senador, uno que se llamaba Datius. Los oficiales imperiales sorprendieron a uno de los asistentes a una misa. Los 48 asistentes fueron arrestados y deportados a Cartago, donde fueron enjuiciados, torturados y ejecutados. Durante el juicio con el procónsul Anulius del Imperio Romano, les preguntó si tenían una Biblia en su casa en violación del edicto del emperador romano y dijeron con verdad, mantenemos la Biblia en nuestro corazón. Como para decir que esto era algo que no podía ser destruido por la destrucción de libros. Sin embargo, es la respuesta de Emeritus durante una pregunta que le hicieron en la interrogación, ya que los romanos llevaban dictado todo eso en respuesta a una pregunta que expresaba particularmente el amor y la devoción de estos mártires. Cuando Anulius le preguntó acerca de su adoración los domingos, ¿por qué han recibido a cristianos en su hogar violando las disposiciones romanas? Emeritus replicó: Sine Dominico non possumus. Sin el día del Señor no podemos lidiar con la vida. Sine Dominico. Y esa palabra pudiera referirse tanto al día del domingo, es decir, el día del Señor, así como al Dominica China, es decir, la cena del Señor o la Eucaristía. Y su aseveración, non possumus,
quiere decir tanto que no podemos lidiar con la vida, no somos capaces de vivir como debemos vivir. El Papa Benedicto XVI ha ofrecido a estos mártires en su propia exhortación a la conclusión de la Eucaristía y los tiene de modelos, diciendo que de igual forma nosotros también no podemos vivir sin la Eucaristía. Necesitamos este pan, lo diría una y otra vez, para lidiar con el agotamiento del viaje. I am the vine, Yo soy la vid, ustedes los sarmientos, and just as a branch y al igual que un sarmiento no puede dar fruto por sí solo, a no ser que se mantenga como parte de la vid, ustedes tampoco si no se mantienen adheridos a mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Aquel que se mantenga en mí y yo en él tendrá mucho fruto, porque sin mí ustedes no pueden hacer nada. Sine Dominico non possumus. Without the Lord's day, Sin el Señor, sin el día del Señor y su cena, no podemos lidiar con la vida. Él es la vid y nosotros los sarmientos. Estas son palabras que él dijo en el alto aposento en la última cena, y vemos esta conexión con estas palabras en la Eucaristía. Si nos fijamos en Juan capítulo 6, sobre el pan de vida, veremos que suena de manera muy similar. A no ser que se mantengan en la vid, un sarmiento no puede dar fruto a no ser que se mantenga en mí. El que se mantenga en mí y yo en él dará mucho fruto. En Juan capítulo 6 diría, a no ser que comen de la carne del hombre y beben su sangre, no tendrán vida. Aquel que lo hace se mantendrá en mí y yo en él. Así que podemos ver esta conexión eucarística con las palabras del Señor acerca de sí mismo, de él ser el David y nosotros sus sarmientos, mantenernos en él para poder dar fruto. Sin él no podemos hacer nada. No podemos dar ese fruto. Entonces miramos a la primera lectura del día de hoy de los Actos de los Apóstoles, capítulo 15. Aquí la primera gran disputa doctrinal cuando el Señor había ascendido al cielo. Como dice en la primera lectura del día de hoy de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, que no hubo poca disensión en Antioquía, donde estaban Pablo y Bernabé, personas de ambas partes disputaban. Había gentiles que venían a la iglesia en grandes números, y es que primero tenían que ser circuncidados y observar las reglas mosaicas. Incluso cuando llegaron a Jerusalén hubo una división allí sobre los fariseos que decían que sí, que tienen que ser circuncidados, tienen que observar las leyes mosaicas. Pero si ese hubiera sido el caso, si hubiera sido la decisión tomada, la cristiandad entonces se hubiera mantenido en una de muchas sectas del judaísmo. Estaban los saduceos, los fariseos, los cealots, los jasines y otros cristianos también. Sin embargo, eso no es lo que quiere Dios. Él quiere que sea universal, que alcance al mundo entero. Por lo tanto, es Pedro, que es el líder de la iglesia de los primeros tiempos, que dice que la explicación doctrinal es algo que escucharemos mañana. Y él la da. Y después describe lo que sucede cuando él fue llevado a Cornelio y a su familia, que eran gentiles. Y él estaba predicándoles el carisma que les mencioné el lunes, este mensaje básico de cómo Jesús, al hacer el bien y de liberar a todos del diablo, como él lo colgaron en un árbol, fue sepultado y luego se alzó, y luego comimos y bebimos con él. Y él nos ordenó ir a predicar estas cosas. Mientras predicaba, el Espíritu Santo llega a donde Cornelio y su familia, y se dio cuenta entonces de que Dios no estaba haciendo distinción entre sí mismo, que estaba circuncidado, y los que no, que estaba mirando
a la fe que sentían en su corazón. Y eso fue lo importante. Así que Pedro se refiere a este evento, como escucharemos mañana, cuando él se para y dice, él no hizo distinción entre ellos y nosotros, porque por la fe él purificó sus corazones. Y entonces da la conclusión doctrinaria, aquel que es el líder o fue líder de la iglesia. Nosotros creemos que somos salvados por la gracia de nuestro Señor, igual que ellos. No fue por medio de la observación de la ley mosaica que tuvieron la salvación, era muy demasiado pesado para ellos. Fue por la gracia de nuestro Señor. Entonces Santiago, que era el obispo de Jerusalén, da una sugerencia pastoral para llevar esto a cabo entre la mezcla de judíos y gentiles y su comunidad, que no deberían necesitar el estrangular animales ni ofrecer carne a los ídolos ni beber sangre, cosas que hubieran sido repulsivas para los judíos. Así que vemos que Jesús es la vid y nosotros los sarmientos. Su vid y sus sarmientos han de llegar al mundo entero, que todos hemos sido llamados a ser adheridos a esas vides que es Cristo. Como mencioné el lunes, nuestro mercadeo, personas del mundo entero están aquí, muchos están aquí esta mañana en esta misa para su reunión anual. Y esta es su obra, el tratar de traer más gente para estar adheridos a la vid que es Jesucristo, que puedan tener esa vida, esa savia, que Él nos nutre con ella, y especialmente durante la Santa Eucaristía, para invitar a todos a la mesa del Señor y que todos puedan tener vida en ellos y dar frutos. Nuestro Señor dice que aparte de mí, ustedes no pueden dar fruto. Esta imagen de la vid y los sarmientos era algo muy real para la gente de su época. Las vides, aquellas que tenían algún fruto, serían diferentes sarmientos. Algunos daban fruto, los sarmientos, y algunos no lo tenían. Y se les cortaba a los que no daban fruto, de modo que la vid tuviera todo lo que estaba dispuesto para dar nutrición a los sarmientos que daban fruto. Sin embargo, esto no servía para ninguna otra cosa. Es más, a los judíos se les decía que debían llevar la madera al templo para el altar, para quemar, pero la madera de la vid era excluida, pero no servía para ninguna otra utilidad, sino para cortarla y quemarla. Así que es algo que ellos nos dan, el estar adheridos a Él, que es la vid, para dar ese fruto de su vida en nosotros. O puede ser algo meritorio únicamente de ser quemado, algo sin valor alguno, excepto para ser quemado. El Santo Padre, el Papa Benedicto, en su exhortación Sacramentum Caritatis, se refirió a esos primeros mártires, Abertín, Sine Dominico non possumus, sin el Señor, sin el día y la cena del Señor no podemos afrontar la vida. Antes de eso dijo estas palabras, dijo, hermanos, la Eucaristía está en el origen de todo tipo de santidad y cada cual es llamado a la santidad en el Espíritu. ¿Cuántos santos han adelantado la perfección gracias a su devoción a la Eucaristía? Desde San Ignacio de Antioquía hasta San Agustín, desde San Antonio Abad a San Benedicto, desde Francisco de Asís a Santo Tomás de Aquino, desde Clara de Asís hasta Bailón, desde San Alfonso Gregori hasta San Juan Mary Vianney, desde San Pío Petrocino hasta la Beata Teresa de Calcuta, desde Giorgio Frassati hasta Iván Merz, para nombrar tan solo algunos. La santidad siempre ha encontrado su centro en el sacramento de la Eucaristía. Sine Dominimo non possumus, Señor, tú eres la vid y nosotros los sarmientos.
Aparte de can't ti, do nothing. no podemos hacer nada. Finally, I'd like to conclude Por with último, quiero concluir some words from con an palabras manuscript. tomadas de un And the antiguo title of manuscrito this cuyo título es little work is titled, "This is my friend." Este es mi amigo. Let me tell you how I made his Quiero acquaintance. decirles cómo lo conocí. I heard much of him, but Había escuchado hablar de él, took no heed. pero no le presté atención. He sent daily gifts and Él enviaba presentes diarios, presents, but I never thanked him. pero nunca le di las gracias. He often seemed to want my Con frecuencia friendship, parecía querer mi amistad, but I remained cold. pero yo me mantuve frío. I was homeless and wretched, and Estaba desamparado, in peril every hour. hambriento, en peligro hora tras hora, And he offered me shelter, y él me comfort, ofreció food, abrigo, and safety. consuelo, seguridad, But I was ungrateful still. pero yo fui poco At last he agradecido. crossed my path, Por and último tears cruzó mi camino y in his con eyes lágrimas besought en me, sus saying, ojos me dijo, "Come and abide with me." ven y estate conmigo. Let me tell you how he treats me now. Permítame decirle cómo me trata él ahora. Supplies all my wants. Él me nutre He gives me en more todas than mis I dare necesidades, me ask. da más de lo que me atrevo a He pedir. anticipates my Él every need. anticipa toda He necesidad begs me to mía, ask for more. me implora que pida más. He never reminds me of my Nunca me past recuerda de mi ingratitude. pasado, He never rebukes me nunca for my me past rechaza follies. por mis Let me penas tell you further pasadas. También les think of digo him. lo que pienso de él. He is as good as Él he is es great. tan bueno como es grande. His love is as Su ardent amor as it es is tan true. ardiente como verdadero. He is as lavish of Él his es promises. tan lujoso As con he is sus promesas faithful in como lo es keeping en cuanto a su He is as jealous fe, of my love as es he tan is celoso deserving de of it. mi amor como I lo am in all merece things his él. debtor. Yo soy en todas cosas, estoy en But he deuda bids con me call él, him pero él friend. me pide que le llame amigo.